Bienvenidos al podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán herramientas, testimonios y consejos que te ayudarán a llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Matthew, bienvenido al podcast Transforma. Esta es tu casa. Bienvenido al Expo Pyme. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Armando. Es un gusto. Bueno, para platicarles un poquito de Matthew. Matthew Meehan es un empresario con amplia experiencia en finanzas, tecnología y el mercado latinoamericano. Actualmente es el CEO de Contempo, una plataforma de pagos B2B que permite a las empresas mejorar las ventas a las pymes a través de opciones de financiamiento en el punto de venta. Él es fundador y consejero delegado de 3 empresas de tecnología financiera. Ha recaudado más de $50 millones en capital para empresas tecnológicas. A ver, Matthew, tu lista es larguísima, pudiera continuar. Platícanos un poquito de ti. Bueno, yo soy americano, nacido en Nueva York, crecí en Ohio, pero toda mi vida profesional he tenido un enfoque en Latinoamérica. Es la primera vez que vivo en México, me mudé hace 3 años a México, pero antes desde Nueva York yo fui banquero, inversionista y veía mercados latinoamericanos. Entonces estuve mucho tiempo en Chile, viví 1 año en Chile, viví en Argentina, veía negocios en Colombia, Perú. Entonces soy latinoamericano en el sentido de ser amante de todas las culturas que tenemos en esta región y también muy interesado en resolver problemas de cómo hacer negocios crecer, cómo abrir mercados y eso es un poco mi historia. Excelente. Pues bueno, entonces vienes de un historial trabajando en Estados Unidos, en la banca. ¿Cuántos años estuviste allá? 15 años en la banca. Después de la universidad hice mi maestría en Nueva York también, en la Universidad de Columbia. Y bueno, me quedé muchos años en la banca. Yo fui trader de derivados y también portfolio manager, gestión de portafolios de inversión. Siempre enfocado en derivados, en mercados de crédito, de monedas. Y bueno, hace 7 años me cambié un poquito de enfoque y soy emprendedor. Esta es la tercera startup o empresa de tecnología en la cual participo. Y bueno, yo creo que es una ventaja haber tenido toda esa experiencia en la banca antes de lanzar un proyecto fintech, que no todos los emprendedores de fintech tienen esa visión de haber vivido el día a día de manejar un portafolio de préstamos o manejar inversiones. Entonces, siento que toda esa experiencia me sirvió para generar ideas y ver oportunidades ahora mi enfoque siempre es cómo puedo automatizar, digitalizar los servicios financieros. Y hay mucho espacio por crecer, emprender y crear productos nuevos en todo ese ámbito. Buenísimo. Pues bueno, con 3 experiencias teniendo startups o negocios de reciente creación o nueva creación, platícanos un poquito de la importancia de tener socios que te sumen. Tener socios que me sumen. En cuanto a socios inversionistas, socios partners, gente en el equipo, pues... ¿En Contempo actual tienes socios? Sí, somos 3 socios fundadores. Una es mi socia Antonia Marino, brasileña, y ella es COO de Contempo, y tenemos otro socio co-founder que es Kwesi Steele, que es nuestro Chief Technology Officer. Y yo diría que es lo más importante, tener buenos socios. ¿Dónde los encontraste? Bueno, Anto y yo trabajamos juntos en otro proyecto, en una empresa que vendimos, que emprendimos y creamos y vendimos hace 2 años, que se llamaba Centeo. Y Kwesi, curiosamente, cuando lanzamos Contempo, éramos Anto y yo y no teníamos un Chief Engineer o un Chief Technology Officer, jefe de tecnología. Y mi mejor amigo de la universidad me dijo, ¿por qué no hablas con Kwesi? Y yo, ¿quién es Kwesi? Me dice, no lo conoces, es muy buen amigo mío. Entonces nos conectó, empezamos a hablar de cómo nos podía ayudar y terminó enamorado del proyecto, se sumó full. Y ya hace más de casi 2 años estamos los 3 liderando este proyecto. Ya somos 20 personas en el equipo. Y en cuanto a socios inversionistas, tenemos un grupo
muy grande de inversionistas globales. Nuestro inversionista principal es un fondo de venture capital de Canadá que se llama Portage, que se enfoca solamente en fintech. Tenemos un grupo acá en México que se llama Ignia, que es un fondo de venture capital de los más antiguos en México. Y bueno, entre otros más, hay varios participando en el proyecto que nos han respaldado para hacer crecer este negocio. A ver, Matthew, quiero que me platiques. Dices que arrancaste ya 3 empresas. ¿Qué pasó con la primera? Luego, ¿qué aprendiste ahí? ¿Qué pasó en la segunda? Y luego, ¿qué pasó en la tercera? En la que actualmente estás. Creo que es una historia increíble, ¿no? Uno tiene que ser loco para hacer 3 startups. Yo siempre cuento que después de la primera, mi esposa me dijo, nunca más, nunca no vamos a hacer otro startup y ya voy en la tercera. Eso más que nada dice el apoyo que tengo de mi esposa. Pero la primera fue, pues, fue mi primera experiencia después de dejar la vida de corporate life, ¿no? De trabajar en empresas muy grandes, bancos principalmente. Pero me encantaba la idea de crear una empresa, de crear tecnología, y lanzamos una plataforma de inversión que se llamaba Dividendo. Fue una aplicación móvil B2C. Eso apuntábamos a la gente que quería invertir en la bolsa y creamos una plataforma. Trabajamos 3 años en ese proyecto y pues no, a mí no me gusta decir fracaso porque aprendimos mucho. Llegamos a tener 45,000 clientes que invertían con nosotros y fue una experiencia muy buena en cuanto a abrir un mercado y fuimos de los primeros con este tipo de negocio. Al final el mundo de, ¿cómo se llama? Robo-advisor, que es asesoramiento de inversión automatizado, es muy difícil monetizar porque lo que se cobra es un porcentaje de los activos bajo gestión y hay que tener muchísimo. Y bueno, principalmente eso fue un fracaso de no poder cobrar suficiente para nuestros gastos. Entonces, después de 3 años cerramos ese negocio. Fue muy triste, pero también sentí motivado, inspirado para intentar de nuevo. Ya tu pregunta de cómo fue la segunda, eso fue un año después de como decimos en inglés, licking my wounds, o de pensar en todo lo que hicimos y podemos hacer diferente. Vine a México, de hecho, y hubo un proyecto para crear tecnología para financiamiento, para dar créditos. Y ahí es cuando creamos Centeo, que fue un proyecto de Embedded Finance, financiamiento embebido, y principalmente el producto que lanzamos fue un Merchant Cash Advance, que es un anticipo de ventas a través de procesadores de pago. Dábamos crédito a pymes. Esa empresa fue parte de una fusión de otras empresas en el año 2021 y vendimos la empresa. Entonces, eso es más un caso de éxito. ¿Qué se sintió? ¿Cómo? ¿Qué se sintió? No, se sintió, pues, fue muy temprano. No, el plan nunca era vender la empresa en 2 años, pero cuando se dio la oportunidad, fue una sensación de haber logrado crear algo, lanzarlo en el mercado y tener clientes beneficiándose de todo lo que habíamos creado. Entonces, una sensación muy, muy grata, pero también me dejó con esa espinilla, se dice, espinita, ajá. Espinita de querer algo más. Y crear una empresa es como tener un bebé y verlo crecer y todo lo que se requiere de tiempo y esfuerzo. Es muy gratificante y quedé con ganas de hacer otra empresa. Y ahí es cuando formamos Contempo y vamos en ese proyecto ahora. Buenísimo. Platícame un poquito de la experiencia de venta cuando es un business to business. O sea, ¿cómo funciona Contempo? ¿Cuándo nace la idea de Contempo y por qué echas a andar un nuevo proyecto? Ok. Sí, B2B, yo siempre digo, es más difícil que B2C en cierto sentido. Siento que todas las herramientas de mercadotecnia técnica que se pueda usar en B2C es más difícil en B2B porque tu audiencia es un negocio, son varios stakeholders, personas que van a tomar la decisión de contratar tu servicio o no. No es tan transaccional como si fueras a vender un
una solución a una persona es un proceso más largo. Entonces, creo que B2B es más difícil, pero cuando logras cerrar un negocio con otra empresa, se abre mucha oportunidad y la oportunidad de generar ingresos y impacto puede ser mucho mayor. Em, entonces, en ese sentido es diferente. La solución también me preguntaste de eso, de la solución que hemos diseñado en Contempo es una plataforma de pagos y crédito. Eh, de hecho, a veces lo llamamos PCC, pagos, crédito y cobranza para empresas que venden a otras empresas. Y ¿por qué creamos Contempo? Vimos que en este mundo B2B, particularmente en el segmento industrial, que es nuestro enfoque, es muy común vender a crédito. Eso es un proveedor de ladrillos, por ejemplo, le vende a un constructor 100,000 pesos de producto, emite la factura y le da 30 días de plazo para pagar. Eso representa un riesgo para el proveedor, la empresa que vende el producto, porque tiene que cobrar, impacta su liquidez, porque en esos 30 días no tiene los fondos por el producto que acaba de vender. Y también es un proceso tedioso, evaluar ese riesgo, comunicarse con el cliente sobre los pagos. Y nosotros vimos la oportunidad de crear un sistema para ayudar a gestionar todo ese proceso de decidir a quién darle crédito y cuánto darle y cómo hacer la cobranza. En las empresas donde nosotros estamos vendiendo Contempo ahora, muchas veces tienen tecnología o software en su área de recursos humanos, en su área comercial, utilizan CRM, un sistema para ver todos sus clientes. Pero cuando llegamos al área de crédito y cobranza, muy pocas veces tienen una plataforma como la nuestra donde pueden ejecutar todas sus funciones y realmente es una herramienta para que esa empresa sea más eficiente y disminuya su riesgo al momento de otorgar crédito. Entonces, ese es un poco la inspiración. Más allá de eso, lo que estamos resolviendo y lo que me motiva todos los días es cómo dar crédito a las pymes, que es un tema hace muchísimos años todos estamos mirando en México, en Latinoamérica, en muchos países es un problema. El acceso a capital para las pymes muy bajo. Y la forma de solucionar eso sería ir a todas las pymes y decir, ¿quieres un crédito? Y llenas este formulario y analizamos. Nosotros no creemos que eso sea el camino, porque representa un riesgo grande, te puede llegar muchas empresas desconocidas. Entonces queríamos crear un sistema de cómo resolvemos este problema de acceso a capital, pero a través de sus proveedores. Y así tenemos más confianza, ya se conoce, las dos partes, el vendedor y el comprador ya se conocen y nosotros de cierta forma utilizamos esa relación, esa data que existe desde antes para evaluar a la persona y otorgar más crédito y ayudarles a crecer. Entonces, es más que nada eso, otro ángulo y otro approach o forma de llegar a más pymes con financiamiento. Matthew, platícanos un poquito de tu experiencia al momento de levantar capital. Veo que Contempo es un venture back que en Capital Semilla levantó $30 millones. La pregunta es, ¿cómo distribuir el Capital Semilla? ¿Qué hacer con él ya teniéndolo? Y al final de cuentas, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo tocaste puertas? ¿Cómo llegaste a una evaluación? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, claro. Es un proceso muy competitivo porque muchas empresas quieren buscar financiamiento, sobre todo venture capital puede ser un monto importante para arrancar, formar un equipo, lanzar un producto. Entonces, muy competitivo. Creo que una cosa importante es entender que estas personas que van a invertir en tu compañía van a ser tus socios. Además de darte capital, te van a dar consejos, te van a guiar, te van a ayudar con muchos temas. Entonces es muy importante que el emprendedor, la persona levantando capital, también tenga esa visión de yo no quiero levantar capital de cualquiera, también quiero, ¿quién es esta persona? ¿Quiere trabajar con nosotros? ¿Realmente cree en este proyecto o está simplemente poniendo capital en diferentes inversiones? Y eso fue siempre nuestra visión, fue
buscar partners para trabajar con nosotros a largo plazo, porque va a haber ups and downs, una experiencia que ya tuve de a veces todo no funciona perfecto y hay que tener buenos socios en esos momentos. Entonces, esas dos cosas son las más importantes. Entender que es muy competitivo y hay que estar preparado y tener tu pitch bien armado, definido. Y por otro lado, que el emprendedor, y a veces se les olvida, que cuando yo hago un pitch a un VC, también le estoy entrevistando. Quiero que esta persona esté en mi board o esté en mi compañía. Y esa, de hecho, tener esa perspectiva, pensar así, te ayuda además a conseguir más inversión porque luego no estás rogando, pidiendo, estás realmente teniendo una conversación sobre tu visión y lo que vas a crear y descubrir si existe esa buena relación o no. Oye, Matthew, ¿y planeaste? O sea, tú dijiste, mi objetivo es 30 millones. ¿O cómo fue esa estrategia? Nosotros pensamos, ahora, 30 millones, levantamos capital, que es equity, capital para la operación, y capital deuda, que es para fondear nuestra operación de crédito. Entonces son dos tipos de capital que hemos levantado. La gran parte de esos 30 millones vamos a usar para fondear nuestra cartera de crédito. Y eso es otro tipo de capital, otro proceso de pitch. El equity, habíamos pensado en levantar al principio 3 millones. Tuvimos la buena fortuna de recibir muchísimo interés por inversionistas de todas partes del mundo y terminamos levantando 6.5 en la parte de equity. Entonces los otros 25 fueron deuda, pero esos 6 millones, lo que es difícil levantar, pero cuando se logra te da esa capacidad de ejecutar y crear el equipo y tener esa como camino. Oxígeno más que nada. Yo veo muchas veces que la equity es oxígeno para tu negocio, es espacio para crear el producto y Contratar buen probar el talento. mercado. Atraer buen talento es otro punto muy importante. En cuanto a las operaciones, ¿decides México o estás también en Latinoamérica? ¿Cómo vas decidiendo la expansión o el crecimiento en tu empresa para poder abrir nuevos lugares? Es una buena pregunta porque siempre, y por mi experiencia que yo he trabajado vivido en muchos países de la región, veo que Contempo tiene oportunidad de atender a empresas de diferentes países. Estamos en México, es un mercado enorme, tiene muchísimo potencial, tiene tailwinds importantes como el nearshoring y una tendencia de crecimiento muy buena. Entonces, cuando tienes esa visión de me encantaría lanzar Contempo en más países, pero es realmente difícil lanzar en un solo país y por el momento vemos tanta oportunidad en México que nos vamos a enfocar aquí. En el futuro puede haber esta posibilidad de hacer una expansión. De hecho, es algo interesante porque lo que nos va a llevar a, por ejemplo, Colombia o Chile, seguramente van a ser nuestros clientes actuales, que tienden a ser empresas con operaciones en más países y a veces nos dicen, estamos muy contentos con esta solución, ¿cómo podemos llevarla a la operación en Chile o en Colombia, por ejemplo? Excelente. ¿Dónde ves a Contempo en 5 años? Es una buena pregunta. Yo creo que si Contempo puede llegar a tener miles y miles de clientes, porque realmente el segmento donde nos enfocamos, que es el sector industrial, es un mercado muy fragmentado, en el sentido de que hay muchos distribuidores, proveedores, mayoristas en la cadena de suministro. Y en todas esas etapas o todos esos puntos de la cadena de suministro se necesita financiamiento y hay una escasez de capital. Entonces Contempo tiene esta visión de llegar a muchas empresas. Primero acá en México, y a tu pregunta, en 5 años sí veo que podremos estar operando en más países con un impacto a miles y miles de pymes con esta solución. Excelente.
Oye, ¿cuándo y cómo validaste tu MVP? Creo que es una de las preguntas en donde este miedo Sí, del emprendedor, estás angustiado, no sabes si estás llegando al mercado correcto. Platícanos un poco de tu experiencia. ¿Cuándo fue el momento en que dijiste, ya, mi MVP, ahora sí, hay que apostarle todo a lo, este proyecto? lo antes posible es la respuesta. Es si trabajas muchísimo tiempo en tu MVP, ya es muy tarde. Es lanzar, es entender el problema, tener una tesis o una hipótesis bien formada y salir a hablar con esos clientes y presentarles una solución, aunque sea escrito en un papel o una servilleta. Yo lo veo así. De hecho, con Tempo, ahora hemos creado toda una plataforma para procesar pagos y crédito. Es un sistema bastante sofisticado, tiene mucha complejidad en cuanto a tecnología, conexiones. Hemos creado un suite de APIs para hacer conexión directamente a las bases de datos de nuestros clientes. Pero antes de crear esas APIs, usamos WhatsApp. De Ok. hecho, a los primeros clientes les dijimos, ¿te gustaría tener crédito en el punto de venta? ¿Te gustaría? Si decían que sí, ya les vendíamos el producto, obviamente explicando, no tenemos el API, pero tenemos un grupo de WhatsApp y podemos aprobar y hacer el checkout vía WhatsApp. Entonces, eso es una idea así fue nuestro MVP, que hoy en día es una plataforma muy completa y antes era un grupo de WhatsApp. Creo que ese es un buen ejemplo de cómo es un MVP, es llegar al cliente, solucionar su problema sin desarrollar mucha tecnología, porque si no vas a gastar mucho tiempo. Y ¿Y esto fue antes o después de recibir inversión? levantamos angel funding como Ok. una primera ronda para los primeros gastos e inversión en la compañía, y con eso fue suficiente para formar un pequeño grupo, crear este MVP y llegar al mercado. Entonces, Contempo se formó enero 2022. En febrero ya teníamos los primeros clientes Ok. y estuvimos haciendo operaciones desde el principio. Y creo que ese approach o em, pensar en cómo lanzar lo antes posible te ayuda a levantar capital semilla. La otra pregunta que me hiciste, ¿cómo levantaste el seed round? Nos ayudó mucho el hecho de llegar a esos pitch con un VC, decir, ya tenemos clientes, ya tenemos un producto y ya tenemos revenue, ya estamos facturando. Muy, muy importante. Y la única forma de hacer eso es lanzar un MVP ¿Y los rápido. inversionistas son de Estados Unidos o de México o de los dos? De varios países. Tenemos inversionistas de Londres, de Canadá, de Estados Unidos, de México, principalmente de esos países. Para los emprendedores que tienen una startup, ¿qué porcentaje de la empresa debes de vender en Angel Fund al principio, luego presemilla, semilla, A, B? Varía mucho. Yo diría que en general un angel primera ronda no quieres vender más de 10, máximo 15%. Y luego una semilla, si es una buena ronda y buenos inversionistas, a lo mejor vas a vender 25%, 20, 25, puede ser hasta más. Y bueno, de ahí tiende a bajar, ¿no? Lo que buscas vender en una serie A es 20%, serie B 15 a 20, y si llegas a serie D, estás vendiendo 5 a 10%. Entonces Excelente. es un tema importante porque quieres levantar capital, pero tampoco quieres diluir todos los inversionistas actuales con vendiendo demasiadas acciones. ¿Cuál es tu rol día a día como CEO? O sea, ¿cómo mantener a tu equipo motivado? O sea, como son decisiones tan rápidas y es un crecimiento muy acelerado, ¿cuál es tu rol día a día como CEO y cómo contratar el talento adecuado? Bueno, el rol del CEO es un poco de todo, y sobre todo en esta etapa, es early stage, seed funded. Llevamos menos de 2 años en el proyecto. El trabajo principal es estar con los clientes todavía. Hemos hecho mucho trabajo para entender su problema, sus pain points, qué es lo que más les duele y cómo podemos solucionar esos problemas. Em, y es lo más importante, lo que puede hacer un CEO es estar muy cerca del cliente, en la operación, estar en el campo,
Estamos aquí en esta expo para conocer gente, conocer posibles clientes. Eso es primero. Y segundo, tercero, que son iguales de importantes, es em, poner la visión o ser muy, ¿cómo se dice? Vocal, como hablar mucho de la visión de la compañía, a dónde queremos llegar y el por qué, porque eso ayuda a inspirar a los que quisieran trabajar en la empresa o los que ya están, a los accionistas. Entonces, hablar mucho de por qué estamos haciendo eso y dónde vemos que podría llegar. Y tercero es poner metas y muy de corto plazo. Yo siempre hablo con el equipo, les digo, en un año no sé, que Sí. pueden pasar muchas cosas. 6 meses es mucho tiempo para nosotros. Planeamos a 2 semanas, un mes, o ponemos long-term planning o a largo plazo para nosotros es un trimestre. En 3 meses, ¿qué vamos a hacer? Y hacemos frecuentemente estas juntas o board meetings para definir esas metas y es muy iterativo, ¿no? Vamos a lograr esto, muy de corto plazo y nos ayuda a tener esas, al final es la visión a largo plazo para inspirar y para guiarnos y luego las metas de corto plazo para poner el camino más directo. Matthew, ¿qué tan frecuente notificas a tus inversionistas sobre los resultados de la empresa? ¿Es semestral? ¿Es mensual? Nosotros hacemos varias cosas. Tenemos un board meeting cada 2 meses, que es muy frecuente, pero a esta etapa es bueno que estemos todos alineados. Cada mes mandamos un investor update, que es normalmente un correo que le mando a todos los inversionistas, decir cómo estamos creciendo, cómo está el equipo, cuáles son los wins y cuáles son los desafíos. Y luego hay reuniones puntuales. Siempre estoy en contacto con los inversionistas. Me hacen preguntas o me quieren presentar a alguien o quieren saber cómo vamos. Esa comunicación constante también es importante, pero también tener ese schedule es una cadencia. eh, Ayuda a todos estar, porque si no se preocupan, ¿no? Sí, No claro. te puedes desaparecer, levantar capital y luego no. Entonces es bueno tener esa comunicación y siempre estar reportando resultados. Excelente. Antes de cerrar el episodio y agradecerte por tu tiempo, Matthew, te quisiera preguntar cuál es el mejor tip que te han dado y qué tip pudieras regalarnos el día de hoy. Wow. El mejor tip que me han dado es levantar la mano, que no sé si es más un tip personal para mí, pero eh, tenemos muchos inversionistas, asesores, empleados, socios, y uno como fundador a veces se siente muy solo, entonces, y está muy ocupado con miles de cosas, se le puede olvidar, tengo toda esta ayuda, tengo que levantar la mano y pedir ayuda. Em, yo a veces me preocupo por no molestar a cierto, no sé, si tenemos un socio que obviamente ellos tienen un trabajo, también no quiero molestar, pero preguntar no hace daño. Eso es primero. Y luego el tip mío más importante es, eh, yo siempre digo esto en inglés, do as little as possible, hacer una sola cosa. Em, no lo logro siempre, pero si tratas de hacer mucho, terminas haciendo muy poco. Entonces, es algo que con el equipo de tecnología, por ejemplo, o producto, cuando creamos algo nuevo, el mejor resultado para mí es que ese producto, ese feature, ese nuevo lanzamiento sea muy, muy sencillo y que haga lo mínimo. Eh, Similar a ese proceso de desarrollar un MVP, hacemos lo mismo con los features. Lancemos algo sencillo, simple, fácil de describir y me gusta cuando los clientes, el feedback o la recepción es más, me gusta, pero me gustaría que hiciera más cosas. Eso para mí es el feedback ideal de un cliente, porque eso significa que logramos ese balance entre entregar valor y no complicar el proceso, porque y es algo que aplicamos en todas las áreas, en operaciones, en producto, en ventas.
ventas también, cuando hablamos de precios, cuando hablamos de servicios, ponerlo en términos muy, muy simples. eh, y es hacer lo mínimo, no en el sentido malo de ser perezosos, sino hacer lo mínimo para agilizar todo ese proceso de iteración, eso es lo que es una startup, es casi como un experimento de abrir un mercado con un producto nuevo. Y si tratas de correr antes de caminar, es todavía más difícil. Matthew, tienes mucha experiencia. ¿Cuál es la mejor manera para ti para aprender? ¿Qué libros, qué cursos, escuchas podcasts? ¿Qué recomendación tienes para pues, las personas que están escuchando el podcast ahora mismo? Yo leo mucho. Antes no me gustaban los libros de negocios. Eso fue antes de volverme emprendedor. Siempre leía novelas, ficción, biographies. Me encantan la biografía de una persona importante de la historia. Hoy en día tengo que confesar que leo muchos libros de negocios porque eh, antes no le ponía tanta importancia al estrategias de liderazgo o de lanzar un producto y leer sobre lo que otros han experimentado en el pasado me ha ayudado mucho. Em, y bueno, yo soy muy fan yo estoy mucho en Twitter y en LinkedIn, no para el chisme, sino yo veo muchas oportunidades de aprender, sigo a mucha gente que trabaja yo no soy experto en marketing, pero lo pienso mucho porque vamos a lanzar más marketing para Contempo, entonces sigo a gente en Twitter que habla de marketing, me suscribo a sus newsletters. em, yo trato de aprender sobre cosas donde tengo menos expertise y para tener una idea de qué vamos a hacer en el futuro y qué tipo de expertise vamos a tener que contratar. Excelente. Oye, una pregunta más personal. ¿Cómo maniobrar ser founder y father? Creo que es algo importante. Sí, Tienes familia, tengo 2 hijos. dos hijos, vives en Ciudad de México, estás creciendo, estás muy ocupado, tienes que dar resultados. ¿Cómo ha sido tu proceso de cómo maniobrar las Fs, founder y father? No lo recomiendo mucho porque ser founder es como la empresa es como otro bebé. Em, entonces, eso es primero, no lo recomiendo, pero se puede hacer. Lo bueno de manejar una compañía y definir cómo vamos a trabajar es que también me da cierta flexibilidad en cómo manejo mi tiempo. Y bueno, mi oficina queda muy cerca a mi casa, entonces mis hijos llegan del colegio a las 3:45, puedo volver a comer con ellos. Em, Cuando me desconecto, trato de desconectarme. El fin de semana yo siempre hago un poco de trabajo por la mañana, tempranito, pero luego tengo el día para estar con mis hijos. Es, yo no tengo la respuesta perfecta a tu pregunta porque siempre es difícil lograr ese balance, em, pero uno es mejor, yo creo que uno hace mejor en su trabajo si también está bien en su familia, en su casa, entonces hay que tener Balance. un balance. Excelente. Pues bueno, para cerrar, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Cómo pueden hacerte alguna pregunta, conocer sus servicios, hacerte tal vez alguna pregunta sobre venture-backed company? No sé, alguna pregunta en general. Sí, nosotros, bueno, tenemos una página web que es contempo.io, Contempo con K, y estamos en LinkedIn. Yo estoy en LinkedIn, me pueden mandar un mensaje. Tenemos un correo donde recibimos información de gente interesada en trabajar con nosotros, que es info@contempo.io. Y ahí estamos atentos para conectarnos con gente interesada en o emprender o hacer partnership, alianza con nosotros o ser cliente de Contempo. Excelente, Matthew. Pues muchas gracias. A Que ti, sigas Armando. disfrutando Muchas aquí en gracias. Monterrey, Nuevo León, la Expo Pyme 2023 y pues que ahí entras tu casa. Un Excelente. abrazo. Muchas gracias, Armando.